mis estudiantes de grado décimo del Hernando Navia Barón Jornada de la Mañana. Vamos a estudiar y a repasar un poco sobre configuración electrónica. Por favor, colocar mucha atención. La actividad va independiente, pero el envío del taller 4, que es el último para cerrar el primer periodo, incluye guía 1 de orbitales atómicos, guía 2 de configuración electrónica y la respectiva actividad independiente. Estas guías las he tratado de elaborar lo más detallado posible para que ustedes puedan ser autosuficientes solo con ellas. El video es adicional, es un valor agregado, pero realmente con las guías es suficiente. Sobre todo la primera de orbitales atómicos es más que todo para que visualicen a nivel de gráficos por qué el cuerpo del átomo, dentro del mismo cuerpo del átomo pueden existir diferentes orbitales electrónicos que según su valor energético se distribuyen, se organizan y se pueden superponer unos sobre otros, pero sigue siendo el mismo cuerpo en diferentes dimensiones. Recuerden que los orbitales electrónicos realmente son nubes electrónicas que son espacios, porque el átomo, por ser un cuerpo, posee volumen, ocupa un espacio, y es en ese espacio, en esa región electrónica donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Primero, recordemos lo poquito que alcanzamos a ver a inicio de año. El máximo número de electrones que van en un orbital son 2, o sea, de par en par, ¿sí? Y por lo tanto, con la ecuación de Schrödinger se define la forma de los orbitales. Ya hicieron una guía sobre orbitales y números cuánticos. Vamos entonces a ver, por favor, cómo hay que tener en cuenta los orbitales que son S, P, D y F. Comencemos primero que todo, ¿sí? En el átomo, ¿sí? Su cuerpo se organiza por un núcleo. Esto ya ustedes lo repasaron en el taller 3, ¿sí? Y una corteza. En el núcleo se encuentra su mayoría de masa, que es la suma de la masa de protones y de neutrones principalmente, y la corteza, que realmente es una región electrónica, que son nubes electrónicas en donde giran permanentemente los electrones. En esas cortezas es donde se organizan los niveles según el modelo de Bohr de niveles y subniveles. Es así que si yo tengo el núcleo, yo puedo ubicar en ese átomo los diferentes niveles: n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, vamos a hacer hasta 7, n igual a 6, n igual a 7, ¿sí? Donde a medida que el nivel se aleja, es mayor, significa que está más lejos del núcleo. Aquí está el núcleo, el nivel obviamente circunvala todo alrededor, pero a medida que el n aumenta, significa que está más lejos del núcleo. ¿Eso qué significa? Que en el átomo de Bohr nos hablan también de subniveles. Subnivel es lo mismo que un orbital. Recordemos que en el nivel 1, ¿sí?, se encuentra el orbital S. En el nivel 2 se encuentra el orbital S y el orbital P, los orbitales P. En el nivel 3 encontramos nivel 3, el orbital S, el orbital P, los orbitales P y los orbitales D. En el nivel 4 encontramos el orbital S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. De ahí en adelante, y vamos a hacerlo hasta N7, nosotros tenemos orbital S, orbitales P, orbitales D y orbitales F. ¿Qué significa entonces? ¿Sí? Que hasta 7 vamos a tener orbital S, orbitales P, orbitales D
y orbitales F. Teniendo en cuenta esto, recordemos que al orbital S máximo le caben hasta 2 electrones. Máximo hasta 2, o sea que puede tener 1 o 2. Al orbital P, a los orbitales P, que son 3, le caben hasta máximo 6. Puede tener 1, puede ser 2P1, puede tener 2, 2P2, puede tener 3, 2P3, puede tener 5, 2P5, hasta máximo 6, 2P6. Al orbital D, ¿sí? Son 5 orbitales, le cabe máximo 10, porque 5 por 2, 10. En cada orbital va un par de electrones. Entonces al orbital 10 le puede caber un electrón, por ejemplo 3D1, 2 electrones, 3D2, 3 electrones, 5D3, hasta máximo 10, ¿sí? ND10. A los orbitales F, que son 7, por lo tanto le caben máximo 14 electrones, desde NF1, NF2, NF3, etcétera, NF10, NF11, NF12, hasta NF14, que es el máximo, ¿sí?, de electrones que caben. Entonces tenemos que NS le caben máximo 2 electrones. A NP le caben hasta 6 electrones. Hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ND le cabe hasta un máximo de 5, son 5 orbitales, hasta un máximo de 10 electrones. Vamos a llenarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y a los orbitales F le cabe un máximo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 orbitales F y le cabe un máximo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? ¿Por qué insisto en esto? Porque vamos a ver las reglas y vamos a ver los principios, ¿sí?, en los que se organiza el cuerpo del átomo para distribuir los electrones. Siempre, siempre, para poder pasar de un nivel menor a uno mayor, el anterior y todos los anteriores, que son los niveles internos, deben de estar totalmente llenos. No podemos decir que N igual a 3 está semilleno y qué rico nos pasamos a llenar N4. No, porque es un cuerpo. Primero todo N1 está lleno, ahora sí todo N2 se llena. Si todavía hay más electrones, porque el cuerpo del átomo es de mayor tamaño, ahora sí llenamos 3. Si se llena todo 3, pasamos a llenar 4. ¿Sí? Y es algo muy importante, es que el último nivel que se llena, ¿sí?, el último nivel en este dibujo, el último nivel es n igual a 7, se llama nivel externo, ¿sí?, que es el último nivel. Por lo tanto, en el último nivel, ¿qué se van a llenar? Los electrones, ¿sí?, del último nivel, que más adelante vamos a ver que son muy importantes. Ahora, vamos entonces a tener en cuenta, ¿sí?, por favor, los números cuánticos. Los números cuánticos, recuerden, en la guía anterior son 4. El número cuántico principal n, que va de 1 a n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en adelante, pero siempre vamos a tomar hasta 7.
Este número está relacionado con la distancia promedio entre el núcleo y el electrón. A mayor distancia del núcleo, mayor energía, pero menor estabilidad, pues porque ese átomo, cada vez que esté más lejos del núcleo, va a ser más grande. Entonces ese nivel va a poseer, ese n mayor va a ser de mayor energía, ¿sí? Va a tener menos estabilidad, pero esos electrones, obviamente, a manera que están más lejos del núcleo, y se llena el último nivel, solamente esos electrones en ese último nivel son los electrones que participan en el enlace químico. Todo el cuerpo interno del átomo está lleno y está estable, solamente el último nivel es el que participa, ¿sí?, en el enlace químico, gracias a eso, a que es el nivel externo. Ahora, el número cuántico del momento angular L, ¿sí?, es el número que indica la forma de los orbitales, y ahí nos da el orbital, el nombre del orbital S, P, D, F, G, H. Nosotros vamos a tomar los 4 primeros, S, P, D, F. El número cuántico magnético es el número que describe la orientación del orbital en el espacio. Y por último, el número cuántico spin electrónico, que toma los valores más un medio menos un medio, que se representa, vamos a ver aquí, este número cuántico spin, que se representa más un medio menos un medio, se representa con flecha hacia arriba y flecha hacia abajo, y realmente indica la rotación del electrón sobre su propio eje. Y como en un orbital vamos a organizar por par de electrones, que significa 2 electrones, entonces, ¿cómo los vamos a representar? Un spin girando, ¿sí?, en orientación contraria al reloj, y otro en orientación del reloj. Y en ese momento nosotros podemos tener algo en cuenta, y es indispensable que cuando se llenan los orbitales, ¿sí?, los electrones en energía orbital pueden compartir tres números cuánticos. El cuarto no. El cuarto siempre va a ser un giro a la izquierda y un giro a la derecha, porque los electrones ambos son negativos y se repelen. Entonces, por su carga eléctrica, uno gira a la derecha y otro gira a la izquierda, cada uno sobre su propio eje, y así comparten el mismo orbital, de par en par. Siempre vamos a tener en cuenta que está de par en par. A S le caben máximo 2, a P le caben máximo 3, a S le caben máximo 2, a P le caben máximo 6, a D le caben máximo 10 y a F le caben máximo 14. Por lo tanto, este tiene un orbital. Aquí tenemos 3 orbitales. Aquí tenemos 5 orbitales, porque los electrones van en pares de 2 en 2. Y aquí tenemos 7 orbitales. Bueno, pasamos entonces al siguiente video. Muchas gracias.